Semana clave para el tercer retiro del 10%. Hoy el proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Constitución del Senado y mañana podría ser votado en la sala. Para hablar de este tema y otras de la contingencia nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada Cariola, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, qué gusto de saludarte. Buenas tardes, saludar a todos y a todas quienes nos están viendo el día de hoy. Diputada, antes de entrar en materia del 10%, ¿qué le parecieron los anuncios hechos hoy día por el presidente de la República, eso de las 2 de la tarde, respecto a esta remodelación del IFE? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo creo que es evidente que no hay otra alternativa, ya lo estaba adelantando hoy en la mañana en algún medio de comunicación la ministra de Desarrollo Social. Los beneficios, el bono clase media, el IFE y cada uno de los beneficios que ha entregado el gobierno hasta ahora han sido sumamente insuficientes y yo el llamado que le haría al presidente es más que a la remodelación del bono propiamente tal, o en este caso del ingreso familiar de emergencia, es a los mecanismos por los cuales se está haciendo la asignación. Acá tiene que haber una sola definición que a mi parecer es la correcta, y que tiene que ver con que la entrega de cualquier tipo de beneficio en un contexto de pandemia como la que estamos viviendo hoy debe ser universal. Y por lo demás en eso existe una propuesta que es muy concreta y que la hemos hecho desde la oposición y que incluso hay sectores del oficialismo que se han sumado a ello y que tiene que ver con la necesidad de establecer una renta básica, universal, que responda realmente a la emergencia. Ahí es donde está puesto el foco. Así que yo, obviamente, nunca nos vamos a negar a revisar cada una de las propuestas, pero al menos hasta ahora creo que el gobierno no ha sido capaz de leer en cada una de las medidas que ha tomado esta realidad que implica necesariamente que aquellas familias que están sin trabajo, que perdieron sus ingresos, que viven el día a día, que trabajan en trabajos informales y que por lo tanto tienen que salir a buscar su subsistencia diariamente, no tienen ninguna otra forma de sostenerse si no es con aquellas medidas adicionales que hemos tomado en el Parlamento, como es el retiro del 10% y otras que son las que realmente Diputada. han ayudado a la población. Pero al menos a su juicio, por lo menos significa esto un avance. Lo del IFE, le pregunto, usted mencionaba el tema de la universalidad, que ha sido una de las críticas constantes desde la oposición. Aquí, de acuerdo a los números que planteó el presidente, el 80% de las familias que están en el registro social de hogares debieran verse beneficiadas, sin requisitos, sin tope de ingresos. Es un avance. Y la segunda parte de la pregunta, que me imagino cuál va a ser la respuesta, si esto podría frenar un tercer retiro. No, yo creo que no hay nada en este momento, Andrés, que pueda frenar el tercer retiro, ni el impuesto a los super ricos, ni el royalty minero, ni ninguna de las medidas que se han venido tomando, porque es evidente que sigue siendo insuficiente. O sea, obvio que es un avance que el presidente vaya entendiendo, aunque sea a gotera, porque la verdad es que así ha sido. Yo estaba leyendo algunos de los elementos que él planteaba, de que esto será entregado sin requisitos al 80% del registro social de hogares, que son 100.000 pesos sin importar la comuna a la cual pertenezca, si está en cuarentena o no, etcétera. O sea, está bien, yo creo que de alguna manera el mensaje al presidente le ha ido llegando, pero lo que a mí me llama la atención es por qué el presidente no es capaz de entender en términos generales y globales la realidad en la que se encuentran las familias chilenas, donde, insisto en el punto, no basta solo con ir haciendo pequeñas modificaciones a herramientas que ya vienen con problemas de base, porque el 80% sigue siendo un grupo parcelado, sigue siendo por la vía de la postulación, sigue siendo por la vía de la calificación. Acá no existe una universalidad como la que se ha planteado desde el principio, que además en la gran mayoría de los países desarrollados, en Europa lo vimos, hemos visto otras situaciones donde hemos evaluado cuáles han sido los mecanismos que han adoptado los gobiernos para ayudar a las personas y en todos los espacios ha sido universal, ha sido entregado sin mayores problemas, sin una postulación de por medio. Acá prácticamente lo que se ha hecho es un concurso de quién es el más pobre. Y eso no es posible, no es aceptable. Entonces yo primero quiero decir que esto no inhibe, ni mucho menos determina el que no siga adelante el tercer retiro. Hay muchas familias que están con endeudamientos tremendos, que están con problemas económicos que por lo demás se arrastran ya de varios meses.
y que están esperando este tercer retiro. Yo creo que el presidente Sebastián Piñera debiera hacer una cadena nacional para pedirle perdón al país y retractarse de cada una de las acciones o dichos que ha tenido, que lamentablemente lo único que hacen es seguir afectando la dignidad de un pueblo al que lamentablemente él decidió darle la espalda. Y frente a eso, además, decir que no va a ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que eso es lo único que al menos a mí me dejaría tranquila Diputada. respecto de lo que el presidente Sebastián Piñera pudiera decirle a Chile en este momento. Se lo dijo hace poco más de una hora el ministro vocero de Gobierno y recalcó que es una obligación para el gobierno recurrir al TC. Y hoy día la conversación está en el sentido de que si esto va a provocar o no un segundo estallido, el malestar social, y el gobierno ha dicho que no reacciona de acuerdo a esta una suerte como de chantaje o coerción. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se recurra a un TC? Uno ve columnas del fin de semana que el gobierno está prácticamente en una situación de perder y perder cualquier decisión que tome. ¿Cómo lo analiza usted? Sí. Mira, yo quiero recordar que la primera vez que el gobierno recurrió al TC, que fue en el segundo retiro, no en el primero era la misma modalidad legislativa que estamos viendo ahora y en esa oportunidad el gobierno no fue al TC. Por lo tanto, esto que dice el ministro de que es una obligación concurrir al TC no es real. La primera vez no lo hicieron y yo quiero recordarlo con mucho énfasis. La segunda vez sí lo hicieron porque quisieron hacer un gallito y hoy día los propios parlamentarios de Renovación Nacional reconocen que el problema fundamental del gobierno es de dirección política, de no entender que acá lo que se está anteponiendo es el bienestar del colectivo, de la ciudadanía y no el poder político más o menos, mayor o menor en este caso, del gobierno de turno. Entonces el presidente tiene que ponerse un poquito la mano en el corazón y darse cuenta que lamentablemente no todos los chilenos tienen la realidad que tiene él en relación a que su patrimonio creció en un 70%, sino que muy por el contrario. La gran mayoría de los chilenos y chilenas se ha empobrecido en medio de esta pandemia. Y por lo tanto, frente a esta realidad, yo lo que esperaría es que el gobierno supiera leer un poquito más, no solo las condiciones económicas en las que las familias están, sino que el cómo ellos mismos están alimentando, tal como lo dices tú, un malestar social que ya viene acumulado de hace mucho tiempo. Entonces, yo no entiendo a qué está jugando el presidente. No sé si él está jugando a la provocación permanente, si realmente es una persona que no está capacitada, incluso intelectualmente, para darse cuenta de la realidad que vive el país que él está gobernando, o derechamente estamos hablando de un egoísmo patológico. Yo creo que esto es grave, Andrés, me preocupa muchísimo. Yo espero que aquellos, si recurren finalmente al Tribunal Constitucional, tal como ocurrió la segunda vez en que el TC estuvo dividido en torno a la inconstitucionalidad de la propuesta, quiero recordar eso también, no fue unánime la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional, valga la redundancia, la propuesta del segundo retiro. Espero que en esta oportunidad, si esto no está en manos del presidente de la República, al menos los jueces del Tribunal Constitucional tengan mayor humanidad Sí. y se den Diputada, cuenta de que estamos hablando de un problema que es fundamentalmente humano. porque Y a también eso desde los estamos. partidos, desde el oficialismo, ayer escuchábamos al diputado Jorge Durán de RN plantear que si es que se llega al TC y tiene éxito la idea del gobierno de frenar el tercer retiro, propone un cuarto retiro. ¿Usted de esa idea también de ir por un cuarto retiro si es que esto fracasa o si es que llegase también a funcionar y hay un tercer retiro? ¿También la idea, si es que no mejora la situación, ir a un cuarto retiro, a un quinto retiro? Mira, a mí no me gusta la política ficción, sino más bien me gusta la realidad y lo concreto es que hoy estamos tomando algunas medidas, como por ejemplo lo que ya está en discusión, que es el tercer retiro. Yo espero que el tercer retiro se concrete. No podemos estar pensando en un cuarto retiro si todavía no tenemos el tercero, o sea, me parece un poquito Pero para el segundo, extraño. antes de aprobarlo, ya hayan propuesto el tercero. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que no hay que descartar ninguna medida en el contexto, Andrés, en el que estamos considerando de que las necesidades son tremendas, son profundas, y cuando decimos eso, yo por lo menos trato de decirlo con el sentido de realidad, de ver al menos en los territorios que represento ollas comunes que se han tenido que volver a levantar, producto de que hay familias que no tienen cómo alimentarse al día siguiente. Entonces, yo lo que quiero, y en eso hemos estado empujando, primero es que el tercer retiro funcione, que el gobierno desista de ir al Tribunal Constitucional y si va al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional actúe con la humanidad que el presidente no ha logrado actuar.
segundo, que el impuesto a los súper ricos que hemos propuesto, que ya se aprobó y que se vota esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas, se apruebe, porque de ahí tenemos la posibilidad de generar una recaudación de recursos importante para poner a disposición precisamente de la determinación de esta renta universal de emergencia sobre la línea de la pobreza que hemos venido planteando. Sí. Y por otro lado, creo que el establecer el royalty minero como un mecanismo para la recaudación estatal y a partir de eso generar nuevamente más recursos en función, a partir de un elemento concreto, que es el aumento del precio del cobre, poder generar con esos recursos herramientas para que el gobierno le pueda entregar las ayudas a las familias que se necesitan. Diputada, nosotros hemos generado todas las condiciones, sí, todas las herramientas, hemos puesto toda nuestra voluntad en esto y lo único que falta es que una persona que en este país tiene el poder que tiene, que es el presidente Sebastián Piñera, se le ablande un poquito el corazón y deje de actuar desde su egoísmo como lo ha hecho hasta ahora. Diputada, respecto a lo que usted mencionaba, el impuesto a los súper ricos que avanza en el Congreso, a ver, hemos visto opiniones de todos lados y por lo menos hay unanimidad respecto a que se necesita recaudar más. Obviamente hay mayores necesidades y el tema es, y también desde el FMI, desde la OCDE, se han llegado varias recomendaciones también del Banco Mundial de que es necesario aumentar los impuestos a los más ricos. El tema es la fórmula, el tema es el camino que se elige y también desde la oposición han criticado la fórmula del impuesto a los súper ricos. ¿Ustedes como Partido Comunista están dispuestos a ceder algo en la fórmula si es que en el fondo se sigue en el camino un poco de ir, por ejemplo, al tema de la evasión, por ejemplo, en las exenciones tributarias, por ejemplo, en aumentar el impuesto a las empresas de 27 a 30%, en la medida, porque muchos critican la propuesta de los súper ricos, tal como ustedes lo han mencionado, que es poco eficiente, tomando en comparación lo que pasó en Argentina, por ejemplo? Mira, lo que los economistas al menos han dicho hasta ahora, y así lo hemos estado estudiando en una mesa conjunta de la oposición, donde de hecho la indicación que se aprobó en la Comisión de Constitución es una indicación elaborada de manera conjunta con toda la oposición, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. De hecho, la construimos con el diputado Walker, que fue quien propuso particularmente esto de también gravar a las grandes empresas que tienen una cantidad de ingresos superiores, ¿cierto? Incluso a la totalidad del patrimonio que hoy día estamos grabando, que son los 22 millones de dólares. Yo quiero decir que para nosotros por lo menos el objetivo fundamental, y por eso es que propusimos el impuesto a los súper ricos hace ya varios meses atrás, tiene que ver con que el costo de esta crisis no la paguen solo los trabajadores y trabajadoras como ha ocurrido hasta ahora, que ya lo hicieron con sus fondos de cesantía. Recordemos que la primera medida del gobierno fue acudir a los fondos de cesantías a través de esta ley mal llamada de resguardo laboral, ¿no? De seguridad laboral, en la protección del empleo, también por la vía de los retiros a los fondos de pensiones, que sabemos que son recursos que le pertenecen a los trabajadores y trabajadoras. Acá es evidente que lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice la OCDE y todos los planteamientos internacionales en relación a que el enriquecimiento de aquellos que tienen las más grandes fortunas en estos últimos años es inaceptable en el contexto de una crisis y que por lo tanto se recomienda generar mecanismos para gravar. Lo que nosotros planteamos es muy sencillo, es un 2,5% por una sola vez de un impuesto a las más grandes fortunas, también a las empresas, que fue lo que se agregó, y con eso poder generar una recaudación fiscal que nos permita establecer una renta universal básica dentro de esta emergencia para poder ayudar a las familias que hoy día lo están pasando mal. Lo que han planteado, y aquí yo tengo algunas diferencias y no estoy de ninguna manera en desacuerdo con la posibilidad de perseguir la evasión. Yo creo que es evidente que perseguir la evasión y fiscalizar de mejor manera para que se eviten ese tipo de situaciones y por tanto recaudar por esa vía me parece perfecto, yo lo comparto, pero lo que no estoy de acuerdo, y creo que aquí tenemos una diferencia fundamentalmente con los diputados de Chile Vamos que fueron hoy día al Ministerio de Hacienda, porque ellos lo que están planteando es todo lo contrario, Andrés, y en esto hay que ser extremadamente claro. Ellos están planteando, así en resumen, rebajar impuestos para a través de beneficios tributarios incentivar el traer patrimonios que están fuera del país, ¿cierto?, a una tasa del 8%, que de hecho tú sabes que a eso hoy día se le ha planteado finalmente es una lógica de buscar regular este delito tributario de tener recursos en paraísos fiscales, básicamente,
Y por otro lado, lo que están planteando es este impuesto, ¿cierto?, al food, que básicamente es un impuesto sustitutivo al food, para permitir una recaudación, pero reduciendo la recaudación fiscal del impuesto global complementario hasta en un 35%. Entonces, a mí me parece que decirle a los súper ricos, mire, le vamos a dar un beneficio tributario para que con eso usted se sienta incentivado a poder contribuir a la crisis sanitaria del país, me parece que no solo es una torpeza tremenda, sino que además es una farsa, considerando que estos personajes lo que han hecho es enriquecerse a costa de la pandemia, y eso ha quedado en evidencia no solo en Chile, sino que también en el resto del mundo. Diputada Carola, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, que estés muy Chao, bien, chao. Andrés. 6 de la tarde con 52 minutos, pausa las noticias en Canal 24 Horas.